La lluvia ácida es una consecuencia de la contaminación atmosférica. ¿A qué llamamos lluvia ácida? En el día de hoy continuamos trabajando la contaminación atmosférica. Te explicaré qué son la lluvia ácida y cuáles son los gases de efecto invernadero. Vamos a descubrirlo. Saludos, queridos estudiantes. Qué bueno volver a encontrarnos en nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra, Isaura Peralta. En este momento vamos a recordar un poquito lo aprendido en nuestra clase anterior. Trabajamos las capas de la atmósfera. ¿Recuerdas que son 5? La primera capa de la atmósfera se llama troposfera. Es la capa donde vivimos. Contiene la mayor cantidad de gases de la atmósfera y en ella ocurren fenómenos atmosféricos como precipitaciones y vientos. La segunda capa es la estratosfera. En ella se encuentra la capa de ozono, que filtra los rayos ultravioletas del sol. La tercera capa es la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. La cuarta capa es la termósfera. En ella se forma la ionosfera, capa que permite las ondas de radio corta y las señales vía satélites. La quinta y última capa de la atmósfera es la exósfera, la más externa de la atmósfera. Se caracteriza por su baja densidad, pocos gases y ausencia de oxígeno y altas temperaturas. También aprendimos que el aire es una mezcla homogénea de gases, compuesto de 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, y 1% de otros gases indispensables para la vida. Conocimos algunos contaminantes del aire, como son quema de combustibles fósiles, gases provenientes de industrias y deforestación. En nuestro encuentro de hoy continuamos trabajando la contaminación atmosférica. Vamos a descubrir qué es lluvia ácida, daños que origina y cómo se puede producir. También hablaremos de qué es el efecto invernadero, cómo se producen los gases de efecto invernadero y por qué se consideran el principal causante del calentamiento global. La emisión de gases de efecto invernadero de forma desproporcional supone una amenaza para el mundo, que diariamente escuchamos vía televisión, radio, vemos en redes sociales y periódicos impresos. Hablamos del calentamiento global y como consecuencia el cambio de clima o cambio climático. Para iniciar, hablemos un poco sobre lluvias ácidas. Es importante saber, antes de hablar de lluvias ácidas, que la lluvia ácida se mide con una escala llamada escala de pH. El pH se utiliza para determinar la acidez, alcalinidad y neutralidad de una sustancia. La escala de pH va desde 0 a 14. De 0 a 7, las sustancias se consideran ácidas. El número 7 es un número neutro. Significa que esa sustancia es neutra, como por ejemplo el pH del agua potable y el jabón. De 7 a 14, las sustancias son alcalinas o básicas, como por ejemplo el bicarbonato y la leche magnesia. Si una sustancia registra un pH o potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno y determina la acidez o alcalinidad de una sustancia.
Si esta sustancia registra un pH inferior a 7, se considera ácida. Esto quiere decir que si el agua registra un pH inferior a 7, se considera lluvia ácida y está contaminada. Ahora sí, estás listo para comprender de qué se trata la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles y gases industriales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. ¿Cómo crees que viviría un pez en esta condición? ¿O qué efecto tendría sobre una planta? Ahora vamos a conocer por qué se produce la lluvia ácida. Las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios forestales, los relámpagos y algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de azufre, como consecuencia de la quema de combustibles en las industrias y en las centrales energéticas, así como de la mitad de las emisiones de óxido de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos de motor. Asimismo, y aunque en menor medida, las explotaciones ganaderas intensivas producen amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica. Estos tres contaminantes pueden ser transportados a grandes distancias desde su foco de origen, se oxidan en contacto con la atmósfera y dan lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Dichos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes y caen a la superficie terrestre mediante la denominada lluvia ácida, que puede presentarse también en forma de nieve o niebla. Ahora vamos a conocer detalladamente el daño que origina la lluvia ácida. La lluvia ácida genera multitud de efectos nocivos, tanto sobre los ecosistemas como sobre los materiales y edificios construidos de piedras calizas, como por ejemplo los monumentos. En síntesis, la lluvia ácida provoca el aumento de la acidez de las aguas de los ríos y lagos, que implican daños importantes en la vida acuática, marina y vegetal. También provoca aumento de la acidez de los suelos, que implica cambios en la composición de los mismos, generándose extracción de nutrientes importantes para las plantas, como por ejemplo la extracción del calcio. La vegetación expuesta directamente a la lluvia ácida sufre, además de las consecuencias del deterioro del suelo, un daño directo que llega a ocasionar incluso la muerte de muchas especies. Los edificios emblemáticos, como son patrimonios construidos con piedras calizas, sufren también daños debido a la lluvia ácida. Los materiales metálicos se corroen a mayor velocidad. La Estatua de la Libertad en Estados Unidos se está disolviendo y volviendo verde debido a la lluvia ácida, ya que la estatua está cubierta de bronce y el ácido disuelve el cobre y lo decolora. A continuación, vamos a experimentar con esta actividad
podemos observar algunos de los efectos de las lluvias ácidas, por ejemplo, en edificaciones construidas con piedras calizas. Es importante que sepas que la composición química de la tiza que vamos a utilizar es muy similar a la composición química de la piedra caliza que se utiliza para construir monumentos. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes elementos: tiza, agua, jugo de limón y vinagre. Ahora vamos al procedimiento. Vamos a colocar un pedazo de tiza en el agua, otro pedazo de tiza en el limón y otro en el vinagre. Y vamos a empezar a observar y anotar nuestras observaciones. Como podemos observar, el agua con tiza no tiene ninguna reacción, debido a que esta agua no contiene ácidos que sean corrosivos para la barra de tiza. Sin embargo, en el limón con tiza y en el vinagre con tiza empieza a reaccionar lentamente y gradual. El ácido que contienen estas sustancias empiezan a descomponer lentamente la composición química de la tiza. Lo mismo ocurriría en un monumento donde éste esté constantemente expuesto a la caída de lluvias ácidas. Lenta y gradualmente se iría descomponiendo como lo están haciendo las tizas con vinagre en este momento. Cuando tengas estos elementos en casa, te exhorto a realizar este experimento. Anota tus observaciones y relaciónalo con lo que podría ocurrir, por ejemplo, en monumentos, en los seres humanos, en los animales y en los ecosistemas, si estos están sometidos a constante caída de lluvias ácidas. Ahora, comparte con tus maestros y familiares lo aprendido en el día de hoy sobre lluvias ácidas. A continuación, conoceremos otra de las consecuencias de la contaminación atmosférica, que según investigaciones a nivel mundial es la causante del llamado calentamiento global. Hablamos de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de actividades humanas generadoras de estos gases en cantidades desmedidas. Lo primero que debemos saber para comprender qué son gases de efecto invernadero es: ¿qué es efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias a la cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta como luz visible, calentándonos. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de radiación ultravioleta y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de la temperatura media en la superficie del planeta Tierra
es de 14 grados Celsius y gracias a él se hace posible la vida. Si no se produce este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados Celsius, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. Ahora te explico mejor lo que acabas de escuchar. Te puede sonar contradictorio que efecto invernadero sea un proceso natural en la Tierra y que éste mantenga la estabilidad climática. Y que te diga que los gases de efecto invernadero también son los culpables de producir el cambio climático. Te explico a qué se debe. Resulta que los gases de efecto invernadero se encuentran en mínimas cantidades en la atmósfera. Estas cantidades mínimas son suficientes para atrapar el calor y dosificar la temperatura en la atmósfera, manteniendo la temperatura media del planeta. ¿Qué está sucediendo? Nosotros, los seres humanos, somos capaces de producir artificialmente gases de efecto invernadero. En los últimos años, después de la revolución industrial, los humanos hemos estado produciendo gran cantidad de gases de efecto invernadero, siendo el gas de mayor producción el dióxido de carbono. Estos gases están yendo a la atmósfera y atrapando una gran cantidad de calor que no puede salir al espacio exterior. Este calor se está devolviendo a la superficie terrestre y aumentando la temperatura del planeta. Esto es lo que está ocasionando el calentamiento global y como consecuencia cambios en el clima. A continuación, vamos a conocer actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es producido por la quema de combustibles fósiles, como derivados del petróleo, carbón y gas natural. La deforestación, el cambio en el uso del suelo, la quema de los bosques, transporte y generadoras de electricidad, agricultura e incendios forestales. El metano es producido por los vertederos, excremento de los animales, gas natural, descomposiciones de desechos orgánicos, ganadería y petrolera. Los óxidos nitrosos son producidos por la combustión de automóviles, fertilizantes, alimentos para ganado, fertilización nitrogenada, estiércol y desechos sólidos. Los clorofluorurocarbonos son producidos por sistema de refrigeración, plásticos, aerosoles, electrónicas y sector industrial. Los hexafluoruro de azufre son producidos por aislantes eléctricos, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas de redes electrónicas y extintores de incendio. Importante, todos estos gases son potenciales en el aumento de la temperatura, siendo el hexafluoruro de azufre un gas mucho más potencial que el dióxido de carbono. Te explico lo que acabas de escuchar. Resulta que el dióxido de carbono es el gas más abundante en la atmósfera y por eso se considera que es el causante número 1 del llamado calentamiento global. Pero te informo que gases como el óxido de nitrógeno
el hexafluoruro de azufre y los clorofluorocarbonos son gases más potenciales que el dióxido de carbono. Lo que sucede es que estos gases se producen en menor cantidad, pero pueden llegar a ser mucho más potentes que el dióxido de carbono. Debido a esto, en los últimos años se ha tratado de reducir la emisión de estos gases, sustituyéndolos por otros gases menos perjudiciales para la atmósfera, como es el caso de los clorofluorocarbonos en los aerosoles. Estos son potencial destructores de la capa de ozono. Ahora vamos a resumir lo aprendido en el día de hoy. Aprendimos qué es lluvia ácida y gases de efecto invernadero. Un reto global que no tiene fronteras y que para cambiarlo requiere del trabajo coordinado por las partes de todos los países. Recordando lo aprendido, vamos a practicar con un falso y verdadero. Elige falso o verdadero según sea conveniente. Vamos a escuchar las siguientes preguntas. ¿El efecto invernadero es consecuencia exclusivamente de la contaminación producida por el hombre? Repito, ¿el efecto invernadero es consecuencia exclusivamente de la contaminación producida por el hombre? ¿Falso o verdadero? Es falso, debido a que el efecto invernadero, si lo recuerdan, es el proceso normal para mantener la estabilidad climática. Sin embargo, lo que produce la contaminación es la gran cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros los humanos producimos e enviamos a la atmósfera. Segunda pregunta. ¿La lluvia ácida es consecuencia de la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes? Repito, la lluvia ácida es consecuencia de la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes. La respuesta es verdadera, debido a que la lluvia ácida sí es producida por contaminantes, pero ojo, no siempre los contaminantes que producen la lluvia ácida es producida por el hombre, debido a que también van a la atmósfera gases producto de erupciones volcánicas, incendios forestales naturales, y esto también envían gases que pueden producir lluvias ácidas. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿La capa de ozono es peligrosa para la vida en la Tierra? Repito, ¿la capa de ozono es peligrosa para la vida en la Tierra? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso, debido a que la capa de ozono es la encargada de filtrar los rayos ultravioleta del Sol, que llegan a la superficie terrestre directamente si no fuera por esta capa y nos producirían daños. Espero que hayas comprendido el concepto de lluvia ácida y los efectos de esta, así como el concepto de efecto invernadero y cómo este puede convertirse en un potencial destructor de la estabilidad climática si los humanos no controlamos las emisiones indiscriminadas de estos gases a la atmósfera. Es importante evitar usar productos que ponen en peligro el clima de la Tierra y la capa de ozono. Recuerden, vamos a poner en práctica pequeñas acciones que traerán grandes resultados positivos a nuestro planeta Tierra. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido en el día de hoy con tu trabajo de la semana, como por ejemplo, cómo incide el aumento de la población mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.